nombre es Gabriel Uribe. Tengo 71 años, y como muchos de ustedes, pensaba que el mayor regalo que podía darle a mis hijos era la independencia. Pero me equivoqué. El mayor regalo que se les puede dar es el valor de la honestidad. Y eso, mi hija, Victoria, no lo entendió. Esta historia es el relato de cómo mi amor de padre me hizo darle un coche nuevo, y cómo su engaño me obligó a destruirlo para salvar mi dignidad. Yo soy un hombre de trabajo. Me dediqué a la metalurgia toda mi vida. No soy rico, pero tengo lo suficiente para vivir tranquilo. Cuando mi esposa murió, mi hija Victoria se convirtió en mi único motor. Ella era mi pequeña, mi orgullo. Había estudiado diseño gráfico, pero le costaba encontrar un trabajo estable. Vivía en un pequeño apartamento, dependiendo de trabajos temporales y de mi ayuda constante. Yo la veía luchar y mi corazón se encogía. Victoria, con 25 años, necesitaba un empujón. Necesitaba un símbolo de que podía ser una mujer independiente. Y ella me lo había pedido un par de veces, con esa sonrisa que me desarma. Me había pedido un coche, no uno de lujo, sino uno nuevo, pequeño, económico, que le diera la movilidad para buscar mejores oportunidades de trabajo. ¿Qué haces cuando tu hija, la única familia que te queda, te pide algo así? Yo no dudé. Le dije que sí. Fui al concesionario y le compré un Renault Clio de color rojo brillante, el color de la pasión, el color de la fuerza. Era un coche que me costó una buena parte de mis ahorros, casi $15,000. Pero para mí era una inversión en su futuro, en su independencia. El día que se lo di fue uno de los más felices de mi vida. Victoria lloró, me abrazó con fuerza y me dijo: «Papá, te juro que no te voy a defraudar. Este coche es mi vida. Lo voy a cuidar como si fuera oro». Yo le sonreí y le dije: «No me tienes que jurar nada, hija. Solo tienes que cuidarlo y ser responsable». Y fue en ese momento cuando le puse la única condición. Le dije que el coche era suyo, pero que había una única regla. El seguro y el mantenimiento corrían por su cuenta. Le expliqué que el seguro de un coche nuevo era caro y que si no lo pagaba, las consecuencias serían graves. Le dije con la voz templada de la experiencia que la independencia no era solo tener un coche, sino ser capaz de mantenerlo. Ella me miró a los ojos, con la mano en el volante, y me dijo: «Papá, te lo prometo. Cada mes, el seguro será lo primero que pague. Nunca tendrás que preocuparte por eso». Yo, ciego de amor, le creí. Al principio todo fue bien. Victoria encontraba trabajos en ciudades cercanas y el coche le servía de maravilla. Me llamaba, me contaba de sus viajes, de sus nuevas oportunidades. Yo sentía un orgullo inmenso. Creía que mi regalo había funcionado, que mi hija había entendido la lección de la responsabilidad. Pero la verdad, como siempre, tiene la costumbre de salir a la luz en el momento más inoportuno. Pasaron unos 8 meses. Un día, revisando el correo, encontré un sobre con un sello oficial, dirigido a mi hija, pero con mi dirección. Era una carta de la policía de tránsito. Abrí el sobre sin pensar, y lo que leí me heló la sangre. No era una multa de tráfico. Era una notificación de embargo del coche por acumulación de multas sin pagar, y lo que era peor, por falta de seguro obligatorio. Mi mente se quedó en blanco. Mi hija me había mentido. No había pagado el seguro, la única condición que le había puesto. Había estado conduciendo mi regalo, el símbolo de su independencia, sin seguro, poniendo en riesgo su vida y la mía.
La cifra de las multas era ridícula. Unos $700, que para ella no era nada. Pero la falta de seguro, la irresponsabilidad, era imperdonable. La policía me notificaba que, si en 10 días no se pagaban las multas y se regularizaba el seguro, el coche sería incautado. Me sentí un tonto, un anciano ingenuo que había sido engañado por su propia hija. Me había mentido no por necesidad, sino por irresponsabilidad y negligencia. El dolor que sentí no fue por el dinero, fue por la confianza rota, por la promesa destrozada. Y en ese momento me juré a mí mismo que esta humillación, esta falta de honestidad, no iba a quedar impune. Esta, sin duda, era la gota que colmaba el vaso. La carta de la policía de tránsito, ese sobre de color crema con el sello oficial, se sentía como un pedazo de hielo en mis manos. La leí una y otra vez, buscando un error, una explicación. Pero no había error. Solo la cruda verdad. Mi hija me había mentido. Había estado conduciendo el Renault Clio de color rojo, el coche que le di con tanto amor, sin seguro, acumulando multas, ignorando la única condición que le había puesto. Cuando Victoria regresó a casa esa noche, la esperé en la sala. Ella entró con una sonrisa, hablando de su día, de un nuevo trabajo que estaba a punto de conseguir. Yo me mantuve en silencio. Dejé que su alegría artificial llenara la habitación por unos segundos, y luego le puse la carta en la mesa. Ella la vio. Su cara se puso pálida de inmediato. Sabía lo que era. Sabía que su engaño se había terminado. «Papá, yo puedo explicarlo», tartamudeó. Pero yo no quería explicaciones. Quería la verdad. «¿Qué vas a explicarme, Victoria?», le pregunté, con una voz que no me tembló. «¿Vas a explicarme por qué rompiste la única promesa que te pedí que mantuvieras? ¿Por qué me mentiste sobre el seguro? ¿Por qué pusiste en riesgo tu vida y la mía con tu irresponsabilidad?» Ella se sentó, con los ojos llenos de lágrimas falsas, las que siempre usaba cuando quería manipularme. «Papá, no es mi culpa. Es que el seguro es muy caro. Y las multas son ridículas. Esas calles son una trampa. Sabes que me cuesta llegar a fin de mes. Es tu culpa por ponerme tanta presión». Esa frase me golpeó como un rayo en la boca del estómago. «Es tu culpa por ponerme tanta presión». La hija a la que le había dado un coche nuevo, el símbolo de su independencia, me estaba culpando por su propia irresponsabilidad. La presión, según ella, era la única condición que le había puesto: pagar su seguro. Su descaro era tan grande que sentí que la sangre me hervía en las venas. Me había llamado cajero automático en el pasado. Pero esto era peor. Me estaba llamando tirano. Le pregunté, con una calma forzada, si había estado usando el dinero que le daba para otras cosas, para caprichos, para ropa o para viajes. Ella se quedó en silencio, con los ojos bajos. El silencio era su confirmación. Me había estado pidiendo dinero extra, dinero que yo le daba, y al mismo tiempo dejaba de pagar lo más importante. Había priorizado sus deseos por encima de su responsabilidad. La humillación no era solo la mentira, era el desprecio por el valor de mi esfuerzo. El coche me había costado una buena parte de mis ahorros, los mismos que yo había trabajado con el sudor de mi frente en la metalurgia. Y ella, con su irresponsabilidad, había puesto en riesgo mi patrimonio, mi tranquilidad y mi dignidad. Yo me sentía como un viejo tonto, un ingenuo que había caído en la trampa de su propia sangre.
El coche será embargado en 10 días, Victoria, le dije, levantándome de la silla. Lo sabes, ¿verdad? Y no voy a pagar las multas, no voy a pagar por tu irresponsabilidad. Esta vez vas a enfrentar las consecuencias de tus actos. Te vas a quedar sin coche. Ella se levantó con la cara desencajada. Me gritó que yo era un egoísta, que era un padre terrible, que le estaba arruinando la vida. Me dijo que un coche embargado se vería terrible en su historial, que un coche embargado la dejaría en la calle. Su pánico no era por la lección, sino por las consecuencias materiales que enfrentaría. Me acerqué a ella, la miré a los ojos y le dije: «Yo no te estoy arruinando la vida, Victoria. Tú te arruinaste la vida el día que decidiste que tu capricho era más importante que tu promesa. Yo te di la independencia. Tú la tiraste a la basura. Ahora asume las consecuencias». Me fui a mi habitación. Me encerré con la puerta que me dolía al cerrarla. Me senté en mi cama y empecé a pensar, no en mi humillación, no en mi dolor, sino en mi plan, en mi venganza, en mi justicia. No iba a dejar que ese coche fuera embargado. Iba a hacer algo mucho más grande, mucho más memorable. Iba a convertir el coche de sus sueños en el monumento a su engaño. Me senté en mi habitación con la carta de embargo en la mano. Los 10 días que le quedaban a mi hija para evitar la incautación del coche se convirtieron en mi cuenta regresiva personal. No iba a permitir que ese Renault Clio de color rojo, el símbolo de mi inversión y su mentira, fuera a parar a un corralón del gobierno. No, ese coche tenía un destino mucho más importante: convertirse en una lección de vida inolvidable. La indignación se había transformado en una determinación fría y calculadora. Mi hija Victoria creía que yo era un anciano que solo podía dar dinero y consejos inútiles. Se equivocaba. Yo no solo era un padre. Yo era un metalúrgico, un hombre que había pasado toda su vida doblando acero, fundiendo metales y construyendo cosas que duraban para siempre. Si ella no entendía el valor de una promesa, yo iba a convertir su mentira en algo permanente e ineludible. Mi plan era simple, pero requería de una precisión logística y de recursos ocultos que mi hija ni siquiera sospechaba que yo tenía. El primer paso era asegurar el coche. No iba a pagar las multas ni el seguro en su nombre. Iba a pagar la deuda directamente, pero para tomar posesión del vehículo legalmente, antes de que el gobierno lo hiciera. Fui al banco donde estaba financiado el coche. Pagué la pequeña suma que quedaba del préstamo y con el título en mi mano me dirigí a la comisaría de tránsito. Pagué las multas y el seguro atrasado. En total, unos $3.000, que para mí eran un gasto menor. La policía, confundida, me entregó los documentos de liberación. Victoria no sospechaba nada. Creía que en unos días el coche sería incautado por el gobierno. El segundo paso fue la ejecución secreta. Llamé a mi viejo amigo, Ricardo, el dueño de la grúa que solía usar para mover las piezas de metal en mi taller. Le dije que necesitaba un favor, uno grande, que tenía que llevar un coche a mi antiguo taller de metalurgia, a un almacén apartado que aún conservaba y que nadie conocía. El transporte se hizo de madrugada. El Renault Clio de mi hija desapareció de la calle sin dejar rastro. Cuando Victoria se despertó a la mañana siguiente y vio el lugar de estacionamiento vacío, su reacción fue de pánico. Pensó que el gobierno se lo había llevado. Me llamó gritando, acusándome de no haberle avisado, de no haber pagado las multas. Su pánico no era por el engaño, sino por la pérdida material,
Yo, con una calma que la desesperó, solo le dije: «Asume las consecuencias, hija. El coche se fue. Ahora enfrenta tu irresponsabilidad». Y colgué. No le dije que yo lo tenía. El secreto era mi arma. El tercer paso, y el más crucial, era la transformación. Me dirigí a mi viejo taller. El Renault Clio de color rojo brillante estaba allí, en el centro del almacén, bajo la luz tenue. Parecía una víctima esperando su destino. Y yo, Gabriel Uribe, el metalúrgico, iba a darle un nuevo propósito. Llamé a mis 2 mejores antiguos empleados, hombres que habían trabajado conmigo durante 40 años y que conocían mi integridad. Les conté la historia, sin filtros. Les conté sobre la mentira, el engaño, la humillación. Me miraron con una mezcla de enojo y compasión. Les dije que no quería destruir el coche. Quería inmortalizar la lección. Mi plan artístico era convertir el Clio en una escultura. El coche sería levantado sobre una estructura de acero inoxidable, a una altura de 5 metros, inclinado en un ángulo dramático, como si estuviera a punto de caer por un precipicio. Pero la parte más importante eran los detalles. Soldaría cadenas de metal grueso en las 4 ruedas, anclándolas a la base de acero para simbolizar la carga de la deuda y el peso de la irresponsabilidad que había encadenado a mi hija. El coche no se movería jamás. Sería una pieza inamovible. Y el toque final, el que haría de esto una justicia inolvidable. En la base de la escultura, instalaríamos una placa de latón pulido con un grabado. El grabado no diría mi nombre. Diría una sola frase, grabada con la misma firmeza con la que yo había forjado mi dignidad. El precio de esta mentira costó más que su valor en metal. Este monumento es un recordatorio de que la confianza rota es la deuda más pesada. Pasamos 3 días y 3 noches trabajando sin descanso. El almacén se convirtió en mi santuario. Soldamos, pulimos, elevamos la estructura de acero. Yo no era un anciano. Yo era un artista de la justicia. La visión de mi hija conduciendo irresponsablemente se convertiría en un símbolo de la consecuencia. Y la inversión que hice en ella se convertiría en una inversión en dignidad propia. El montaje final sería en el lugar más visible de la ciudad. Un pequeño parque frente a la oficina donde Victoria solía buscar trabajo. Quería que cada vez que ella pasara por ahí, cada vez que la gente del pueblo lo viera, recordara que las acciones tienen consecuencias. El momento de la revelación estaba cerca. La justicia inolvidable estaba lista para ser expuesta. La noche del montaje fue una de las más largas y satisfactorias de mi vida. Ricardo, el de la grúa, y mis 2 antiguos empleados trabajamos en la oscuridad. El objetivo era que el monumento a la irresponsabilidad estuviera en su lugar antes de que saliera el sol. El lugar que elegí, como te dije, era perfecto. Un pequeño parque en el centro de la ciudad, justo frente al edificio donde mi hija solía tener sus entrevistas de trabajo. Un lugar donde la gente pasa a diario. Un lugar donde su engaño sería imposible de ignorar. El Renault Clio de color rojo brillante, ahora soldado a una estructura de acero inoxidable de 5 metros de altura, parecía una víctima sacrificada en el altar de la responsabilidad. Las gruesas cadenas de metal que soldamos a las ruedas lo anclaban a la base de concreto, un símbolo de cómo sus propias decisiones la habían encadenado. No era solo un coche, era una obra de arte de la justicia poética. El momento culminante llegó cuando instalamos la placa de latón pulido en la base. Usé mis mejores herramientas,
las que había usado durante 40 años para crear obras de arte en metal. La inscripción, grabada con firmeza y sin arrepentimiento, era la voz de mi indignación. Leímos juntos la frase, grabada en letras mayúsculas: «El precio de esta mentira costó más que su valor en metal». Este monumento es un recordatorio de que la confianza rota es la deuda más pesada. A la mañana siguiente, no necesité una alarma para despertarme. El sonido de los claxones, de la gente hablando en voz alta, de la confusión, llenó el aire. Me vestí, tomé mi café y salí al balcón de mi apartamento, que estaba a solo 3 cuadras del parque. Y allí estaba, mi obra, imponente, ineludible. La gente se agolpaba alrededor del monumento. Había curiosidad, confusión, asombro. Pero luego, cuando leían la placa, el asombro se transformaba en cotilleo, en indignación. El pueblo, que conocía la historia de mi hija, que sabía que le había regalado el coche, que sabía de sus caprichos, entendió de inmediato el mensaje. La vergüenza de Victoria ya no era un secreto familiar. Era un espectáculo público. Mi teléfono no tardó en sonar. Era Victoria. Su voz, al otro lado de la línea, era un grito histérico, un torrente de rabia y desesperación que me heló la sangre. «Papá, papá, eres un animal. Eres un demente. ¿Qué le hiciste a mi coche? ¿Qué es esa cosa horrorosa en el parque? Me estás arruinando la vida. Todo el mundo me está mirando». Yo la dejé gritar, la dejé vaciar su furia, y cuando se quedó sin aliento le respondí, con una calma que la desarmó. «No, Victoria, yo no le hice nada a tu coche. Yo le di un nuevo propósito. Es una lección, hija, la lección de la consecuencia. Ve al parque, lee la placa, léela en voz alta, y luego dime quién te arruinó la vida. ¿Fui yo que te di un coche? ¿O fuiste tú que rompiste tu promesa y me mentiste?» Ella colgó. Sabía que iría al parque. Sabía que la humillación la obligaría a ir a enfrentarlo, a verlo. 1 hora después, la vi. La vi llegar al parque en un taxi, con el pelo desordenado y el maquillaje corrido. Se acercó al monumento con una mezcla de horror y furia. Había gente alrededor. La gente la conocía. Empezaron los murmullos, los susurros. Ella intentó ignorarlos. Se paró frente a la placa, la leyó y se desplomó. Su rostro se puso blanco, desencajado. Su cuerpo temblaba de la rabia y la vergüenza. La frase, esa frase grabada en latón pulido, era la evidencia ineludible de su irresponsabilidad. Yo no tuve que decirle nada. La obra habló por mí. Ella intentó acercarse a la base de la escultura, como si quisiera arrancar la placa con sus propias manos, pero las cadenas de metal, mi trabajo de metalurgia, eran fuertes, permanentes. Se quedó allí, en el centro de la atención, sintiendo el peso de cada mirada, de cada juicio, de cada susurro. La vergüenza la consumía. Me llamó de nuevo, y esta vez me gritó que iba a demandarme, que iba a destruirme. Yo le respondí con una calma que la desesperó. «Victoria, ya te destruiste tú sola. Y el coste de tu destrucción está en el parque, para que todo el mundo lo vea. Ahora haz lo que quieras. Yo no tengo nada que perder. Yo ya recuperé mi dignidad». Y colgué. El monumento se quedó allí, en el centro del parque, un recordatorio permanente, ineludible, de que la confianza rota es la deuda más pesada. El monumento al engaño se quedó en el parque. Y allí sigue, hasta el día de hoy. Mi hija, Victoria, intentó demandarme, por supuesto. Me acusó de vandalismo, de daño moral, de todo lo que pudo. Pero mi abogado, un hombre que entendía de justicia poética,
se encargó de desmantelar su caso con una simple verdad. Yo era el dueño legal del vehículo. Yo había pagado las multas y el préstamo. El coche era mío. Yo no había dañado la propiedad de mi hija. Había transformado mi propia propiedad en un símbolo de una lección moral. Su demanda se desestimó en menos de un mes, dejándola con más deudas legales y una vergüenza aún más profunda. Victoria se fue del pueblo. No podía soportar la mirada de la gente, los susurros. Su carrera como diseñadora se arruinó en esa comunidad, porque nadie quería contratar a alguien cuya irresponsabilidad y falta de honestidad estaban plasmadas en una escultura de 5 metros de altura. Sé que intentó volver a contactarme, rogándome que quitara el monumento, prometiendo que pagaría la deuda. Pero yo ya no respondí a sus llamadas. Había recuperado mi paz y no iba a sacrificarla por la comodidad de mi hija. Mi vida, por otro lado, se transformó. Me mudé a un apartamento cerca de mi antiguo taller, donde sigo trabajando en proyectos de metalurgia por placer. Ya no tengo la carga de preocuparme por el dinero, ni por la irresponsabilidad de mi hija. Ya no siento la humillación. Siento dignidad. La gente del pueblo me saluda con respeto. Me ven como el hombre que se atrevió a ponerle un límite inquebrantable a la falta de honestidad, incluso si esa falta venía de su propia sangre. El Renault Clio, de color rojo brillante, ahora anclado y encadenado, se convirtió en mi verdadero legado. Se convirtió en la prueba de que el respeto y la confianza son los cimientos de cualquier relación. El dinero que gasté en ese coche y en la escultura fue la mejor inversión de mi vida. Fue el precio que tuve que pagar para comprarme mi propia libertad y enseñarle a mi hija el valor de una promesa. La lección que quiero dejarte, a ti que me escuchas, es clara. Nunca permitas que tu dignidad sea pisoteada por la irresponsabilidad o la avaricia de nadie, ni siquiera de tu propia familia. La confianza rota es, en efecto, la deuda más pesada, y a veces tienes que tomar medidas drásticas para que esa deuda sea saldada. Yo no perdí un coche. Yo perdí la ilusión de tener una hija responsable y la cambié por la paz y el respeto que me merezco. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu propia sangre te ha estado mintiendo y te ha traicionado? ¿Crees que mi acción fue muy extrema o fue la única forma de restaurar la dignidad? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si te ha conmovido esta historia y crees que un abuelo tiene mucho que enseñar sobre la vida y la justicia, no te olvides de suscribirte a Historias de Abuelos para que las viejas lecciones de vida nunca mueran.